De los que han llegado, levanten la mano que me hayan llamado. ¿Apellidos? Poma. Sobre todo de pastas, pero eso se la voy a poner en la próxima semana. Vamos a hablar ahorita solo intestino delgado y colon para hacer más rápido. A ver, ahora, hablando ya de intestino, y delgado o grueso, o colon y intestino delgado, dentro de las patologías del proceso intestinal tenemos 4 principalmente. La herniación normalmente se debe a un defecto de la pared abdominal a nivel o de alguna estructura de la cavidad abdominal que está recubierta por peritoneo parietal, principalmente la pared abdominal. Entonces, por ese defecto a nivel de la pared se van a empezar a herniar, porque esa es la palabra correcta, órganos viscerales. No siempre se hernia intestino delgado, principalmente es el delgado, ¿okay? También puede herniarse epiplo o tejido adiposo o meso, ¿no? o meso intestinal. ¿Ya? Entonces, dentro de la hernia vamos a ver que puede entrar en 2 estadios: encarcerada y estrangulada. ¿Cuál es la diferencia entre encarcerada y estrangulada? El mismo nombrecito lo dice. Es una buena mnemotecnia para aprenderse las enfermedades. Por el nombre te explica la enfermedad. Encarcerada es porque, o sea, normalmente las hernias pueden, por ejemplo, el intestino se hernia por el defecto y luego se regresa. Por ejemplo, ustedes van a ver en sus pacientes una hernia bastante frecuente, y creo que es la más frecuente de todas, es la umbilical. Ustedes ven que tiene su globito ahí en el ombligo y tiene así todo hinchadito. Al paciente le mete su dedito y se hunde, ¿okay? Y luego le sueltan y se empieza a cesar porque es reductible, ¿okay? Cuando encarcerada es cuando ya no puedes reducir el contenido de la hernia. O sea, quieres ingresarlo a la cavidad abdominal, ya no se puede. El nombre lo dice, encarcerada, ya se encarceló, ya se atrapó en el saco hernial, ¿okay? En cambio, estrangulada es cuando la hernia, o el contenido, perdón, de la hernia empieza a sufrir cambios isquémicos, ¿okay? Con cambios por isquemia, normalmente por obstrucción, ¿okay? Esa es la principal diferencia. Normalmente una hernia encarcerada evoluciona posteriormente a una hernia estrangulada, eso es lo ideal, pero una hernia estrangulada puede nacer directamente sin una previa encarceración. Eso quiero que lo entiendan. Lógicamente lo más frecuente es primero se encarcela y luego se estrangula, pero podría ser directamente estrangular sin necesidad en ciertos contextos. ¿Ya? Las adherencias son la presencia de un tejido fibrótico que se empiezan a formar entre los órganos viscerales. Por ejemplo, normalmente es entre asas intestinales, ¿no? ¿Por qué se forman estos tejidos fibróticos? Normalmente las asas intestinales están libres, están todas libres ahí. Lo único que las mantiene unidas es el meso. Es la grasa por donde discurren los vasos mesentéricos para nutrir al intestino. Pero en la otra parte del intestino, o en su zona antimesentérica, normalmente es libre, ¿okay? Y por lo tanto eso permite un buen peristaltismo de las asas intestinales, están ahí moviéndose por todos lados. Pero por alguna razón se empiezan a formar como una especie de tejido fibrótico que empieza a unir o formar puentes entre estas vísceras, ¿okay? Limitando su movimiento peristáltico. ¿Por qué se forman? Normalmente las adhesiones se forman en el contexto de una cirugía previa. Ha habido, no sé, una apendicitis, han abierto los cirujanos la cavidad abdominal y empiezan a verlos, manipulan los órganos viscerales, porque bueno, si quieres sacar el apéndice y no tienes laparoscopio, obligatoriamente tienes que manipular pues, el colon, el epiplo, lo tienes que manipular. Esa manipulación, la inflamación que produce el apéndice, por ejemplo, va a condicionar a la formación de estas adherencias. Claro, estas adherencias salen posterior, años después, o se forman años después de la cirugía o de la inflamación que haya habido en la cavidad abdominal. ¿Okay? Entonces, estas son las adherencias. Las adherencias también condicionan la obstrucción. Luego tenemos los vólvulos.
Los vólvulos son una rotación sobre su eje de alguna asa intestinal. El más frecuente de todos es del colon sigmoides. Y más o menos vamos a hacer esta imagen así. El colon está adherido a la cavidad abdominal a nivel del retroperitoneo. El retroperitoneo, por ejemplo, acá está el retroperitoneo y acá está la cavidad, la pared anterior de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Acá está el ombliguito. Es bien bonito el ombliguito. Entonces, acá tenemos la pared abdominal anterior y acá tenemos la cavidad abdominal. Por acá está, por ejemplo, la columna vertebral, ¿no? El colon está adherido al retroperitoneo, a la parte posterior o a la cara posterior de la cavidad abdominal, teóricamente, ¿ok? Mediante un pedículo de grasa, ¿ok? Mediante un pedículo de grasa. En el colon sigmoides, este pedículo es sumamente delgadito, es una narita nada más, es así. Es una grasita delgada, ¿ok? Por lo tanto, el colon sigmoides tiene alta movilidad. La diferencia del ascendente y el descendente es que su pedículo o su meso colónico es mucho más grueso, limita la movilidad. En cambio, el colon sigmoides no, el colon sigmoides tiene un pedículo delgadito, ¿okay? bien angosto, que le da una movilidad enorme al colon sigmoides. Es más, el ciego ni siquiera tiene este pedículo, ¿okay? El ciego es un órgano que no tiene, el ciego donde está el apéndice, ¿verdad? No tiene ese pedículo, ¿okay? Entonces los órganos que se van a hacer vólvulos son el sigmoides, el ciego, otros órganos aparte del colon, el estómago y el intestino delgado. ¿Ok? Ya. Principalmente en el colon, pero el más frecuente es el sigmoides. ¿Ok? Lo hagas así. La intususcepción. ¿A qué se refiere la intususcepción? Y eso veo bastante en contexto de tumores, ¿ya? Aunque también son frecuentes en pediátricos. Pero lo vamos a ver en pediátricos, en qué contexto se ve en pacientes que tienen fibrosis quística. Pero bueno, pero ustedes saben que la fibrosis quística es en pacientes pues, que viven en Europa, ¿no? Que viven en esas zonas nórdicas, ¿no? Acá pues no vamos a ver fibrosis quística, pero no sé por qué siempre lo mencionan en los exámenes. La fibrosis quística es muy poco, no es tan frecuente en el Perú, como así son otras enfermedades, ¿no? ¿Okay? Acá no somos para nada nórdicos. Entonces, pero la fibrosis quística es una causa de intususcepción pediátrica o que en las edades tempranas. Entonces, pero en nuestro contexto sí vemos por tumor, ¿no? Por ejemplo, acá hay una neoplasia, acá continúa. La peristalsis, por ejemplo, viene de acá hacia esa dirección, ¿no? La peristalsis va dirigida hacia esa dirección, pero no puede continuar porque acá hay un tumor, ¿okay? Entonces, la peristalsis hace que se empiece a hacer repliegues, como acá vemos, ¿no? Repliegues de la pared intestinal. El problema es que cuando se hacen esos pliegues, empieza a ingresar ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos, los vasos del meso intestinal, y empieza a producir necrosis del intestino, ¿ya? Entonces, esos son los 4 mecanismos intestinales. Bien, ahora, la enfermedad diverticular. Hay los divertículos, habíamos visto también en la clase pasada, creo, son de 2 tipos, los verdaderos y los falsos, ¿ok? Un tipo de divertículo verdadero clásico es el divertículo de Meckel, que he visto que esta semana he visto 2 divertículos de Meckel, ¿ya? Los divertículos de Meckel son verdaderos, ¿por qué? Porque tienen todas las capas de la pared, ¿no? Tienen mucosa, tienen muscular propia, y hasta serosa también tienen, ¿ya? Los divertículos de Meckel se originan ¿por qué? Por un mal cierre de la comunicación entre el saco vitelino y el intestino delgado. Entre el saco vitelino y el intestino delgado hay una comunicación entre las dos cavidades, ¿okay? Pero ya cuando el bicho está creciendo más, esa comunicación se empieza a cerrar y finalmente se forma un ligamento. El divertículo se ve cuando hay un cierre no completo, ¿ya? Y se queda como un divertículo. Pero los divertículos falsos son más frecuentes en los adultos y son falsos porque, o son pseudodivertículos porque solo tienen 2 capas, la mucosa y la submucosa, nada más. ¿Okay? No tienen muscular, no tienen... sí tendrán serosa o no serosa, pero
principalmente mucosa y submucosa, nada más. ¿Dónde son más frecuentes los divertículos? En el colon sigmoides y también en el colon descendente, ¿ok? Probablemente porque está relacionado con la fuerza, ¿ok? Con la fuerza contráctil del peristaltismo. Entonces, esto también es importante que lo entiendan. Los vasos que entran a irrigar a la pared del intestino entran por unos orificios, perforan fisiológicamente la capa muscular, ¿ok? Forman como orificios y por ahí se meten los vasos y ahí se empiezan a dividir en capilares, ¿no? Hasta la mucosa, por ejemplo. Cuando comienza el peristaltismo, ¿ok? Y es de mucha fuerza, la mucosa y la submucosa se van prolapsando por estas cavidades que forman los vasos entrantes o perforantes hacia la pared del intestino, en este caso el cuello. Y por ahí se empiezan a arder. Es por eso que cuando nosotros vemos en los intestinos con divertículos, los divertículos tienen esta disposición. Así están. Son simétricos y siguen una disposición justo a la disposición de la entrada de los vasos. Habrán escuchado que los divertículos sangran bastante, ¿no? Y una manifestación clínica del divertículo es la hemorragia digestiva baja, ¿no? Esa es la forma en como que te das cuenta que un paciente tiene divertículos. ¿Por qué? Porque justo pasan al costado del vaso, ¿no? Se erosiona el divertículo, se erosiona el vaso y empiezas a dar profusamente, ¿okay? Entonces, esos divertículos protuyen por esos orificios, como vemos acá. Acá hay una protusión de la mucosa, esta es la mucosa, y la submucosa traspasa la muscular propia y se va incluso hasta la zona del meso, del mesocolon. Bien, allá, ese es el divertículo, y cuando ese divertículo se empieza a inflamar, empieza a producir alguna inflamación por isquemia, por ejemplo, se le conoce como diverticulitis, ¿ya? Cuando hay presencia acompañada de inflamación aguda, principalmente. Enfermedad de Hirschsprung. Bien. La enfermedad de Hirschsprung ya la habíamos visto en el tema de anomalías congénitas, ¿ya? Pero nuevamente los explico acá. En la cresta neural, a ver, el intestino, su peristalsis del intestino está determinada porque es autónomo, ¿no? Tiene automatismo, así como el corazón. El corazón no necesita el sistema nervioso para poder contraerse. El corazón se contrae por sí solo sin necesidad de algún estímulo, porque tiene automatismo. En este caso, el corazón lo da las células en modo sinusal o vínculo ventricular, ¿ok? El tracto gastrointestinal también tiene automatismo. ¿Y quién se encarga del automatismo? Se encarga las células de Cajal, ¿okay? Las células de Cajal, ¿ya? Por lo tanto, el sistema nervioso central no interviene en la producción de la peristalsis. El sistema nervioso interviene en la coordinación de la peristalsis, ¿okay? Que es muy diferente. De tal manera de que, por ejemplo, si tú tienes tu bolo acá, tú tienes acá tu carnecita, y quieres que esto se traslade en esta dirección, tiene que empezar a contraerse en esta zona y dilatarse en esta, para que siga esta dirección, el recorrido, ¿ok? Esa coordinación perfecta lo determina el sistema nervioso central, pero la contracción es intrínseca de la propia pared por las células de Cajal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en un paciente con enfermedad de Hirschsprung? La coordinación, bueno, el sistema nervioso autonómico principalmente en la pared del intestino está determinado por dos plexos a nivel del intestino: el plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿okay? Estos dos plexos se van a encargar de la buena coordinación de los movimientos peristálticos, ¿okay? En los pacientes con esta enfermedad no tienen estos plexos. ¿Por qué? Porque estos plexos no nacen de la propia pared, sino nacen de la cresta neural. La cresta neural, durante la heterogénea, migran hacia la pared y ahí se van depositando en la zona intermuscular y en la zona submucosa, ¿okay? ¿Por qué no migran? Hay varias razones, pero las más importantes por mutaciones genéticas a nivel de receptores de señalización. Los receptores permiten su migración y al no tenerlos no pueden migrar y se quedan en la cresta neural. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estos pacientes tienen ausencia de peristalsis? No, tienen peristalsis. Lo que no tienen es coordinación de ella. Por lo tanto, si está acá la bolita, ¿okay? Vamos acá. Si la bolita está acá y tiene que ir hasta en ese sentido, acá tendría que contraerse y acá dilatarse. Como no hay peristalsis, se contrae al unísono. Entonces, se produce obstrucción
obstrucción intestinal, porque no pasa, no sirve, porque se empieza a acumular todo el contenido, ¿no? Entonces, esa es la razón. Entonces, ¿en qué parte del intestino se ve más frecuentemente la deficiencia de células ganglionares o de plexos? Principalmente son en los escólonos distales. El recto y el sigmoide son los lugares más frecuentes donde se ve esta pérdida de células ganglionares y la enfermedad de Kuhn. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar de otra patología intestinal que es la de tipo isquémica, las isquemias intestinales. En las isquemias normalmente pueden ser de tres tipos, ¿okay? Pueden ser arteriales, pueden ser venosas o pueden ser mixtas, ¿ya? Las arteriales, ¿okay? Pueden producir, pueden ser la más frecuente de todas es la arteriosclerosis, de las arterias mesentéricas, celíacas, en menor medida las superiores y en mayor medida la mesentérica inferior, ¿ya? Las venosas, las puras, arteriales puras, ¿okay? Las venosas y las mixtas, o sea, arterial y venoso, son más frecuentes en las obstrucciones. Acá en arterial pues el vólvulo, el gístulo, el vólvulo, las adherencias, la hernia, estas son más mixtas, ¿ya? Cuando se hace un vólvulo, el pedículo que tiene arteria-vena, los dos se obstruyen, no solamente la arteria, los dos se obstruyen. Por lo tanto, te produce un tipo mixto, ¿no? Ahora, eso es otro punto importante, es cuando, así como el corazón, no sé si se acuerdan, ¿te acuerdas que en el corazón había necrosis subendocárdica, transparietal? Porque la subendocardia moría más rápido porque era lo más distal a que llegaba la sangre, y se moría más rápido y si persistía la isquemia ya se muere todo el espesor. Acá también. Tenemos tres tipos de necrosis de la pared en las enfermedades intestinales isquémicas. La primera es la necrosis de la capa muscular, ¿okay? Cuando solo se necrosa la capa muscular. La otra es la necrosis de tipo parietal. La parietal es cuando se necrosa la necrosis mucosa, ¿okay? La necrosis mucosa, cuando solo se necrosa la capa mucosa, ¿ya? Luego la necrosis parietal es cuando se necrosa la mucosa y la submucosa. Y la transparietal es cuando se necrosa todo el grosor de la pared intestinal, ¿ya? Así como las isquemias subendocárdicas, la hipotensión global, por ejemplo, los shocks producían infartos subendocárdicos, acá también los shocks van a producir necrosis intestinales de tipo mucosas o parietales, ¿ya? No producen transparietales. En cambio, las obstrucciones sí producen transparietales, todo el grosor se va a ver afectado. ¿Por qué la mucosa muere más rápido? Bueno, en primer lugar porque es la última zona donde llega la irrigación sanguínea, y en segundo lugar porque la mucosa es bien sensible a la isquemia, ¿okay? A diferencia de la capa muscular, la submucosa, que aguanta mejor la isquemia, las mucosas son bien sensibles a la isquemia, específicamente la parte superior de la mucosa, ¿no? La mucosa intestinal tiene, ya sea en el colon o en el intestino delgado, tiene un epitelio de superficie y luego tiene sus criptas, ¿no es cierto? Entre el epitelio de superficie y las criptas, la más sensible es la superficie. Por lo tanto, cuando vemos una biopsia, vemos que ya empiezan a perderse estas zonas de acá del epitelio de superficie. Las criptas todavía aguantan y se mantienen todavía ahí dentro del tejido. Ya, acá por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué sería? Miren, acá está necrosado la mucosa y la submucosa. ¿Cuál sería? Parietal, ¿no? Si hubiese necrosado todo, transparietal. Si solo fuese la mucosa nada más, mucosa. Ahora, ¿esto de cuál va a ser? ¿Arterial, venosa, mixta? Es que no, esto solamente te refleja el tiempo de isquemia. O sea, inicialmente es mucosa, luego se hace parietal y luego transparietal. Pero cualquiera pueden producir cualquiera de las tres. Claro, las que son exclusivamente parietales o mucosas son el shock, por ejemplo, el hipovolémico, ¿no? Las hipovolemias, ¿no? Principalmente. Y la coloración del intestino cuando está isquémico se ve violáceo, ¿no? Se ve violáceo o cianótico.
aunque estas son más frecuentes de tipo venoso mixtas. ¿Ya? Esto, transmural, ¿no? Todo el grosor, ya nada, ya no vemos ni músculo, ni mucosa, ni menos mucosa, acá ya no está ahí. Transmural o transparietal, como lo dice el libro, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de las enfermedades inflamatorias. Estas patologías son relativamente frecuentes en nuestro medio. Sí. Hay dos, se dividen en tres, ¿no? Ya ustedes bien saben, ¿no? El Crohn, la colitis ulcerativa y la indeterminada. ¿Cuáles de las tres más frecuentes? Por lo menos yo veo en el hospital bastante colitis ulcerativa, más que Crohn incluso, ¿no? Pero sí, más, por lo menos en el hospital yo veo más colitis ulcerativa que Crohn, más pacientes diagnosticados con colitis ulcerativa. ¿Okay? Muy poco Crohn en el hospital, pero bueno, también son parte de la inflamación intestinal. Ya. Okay. Vamos a hablar. Ya. Acá están hablando de las enfermedades inflamatorias en general, no se están hablando de ella. Okay. Bueno, antes de hablar de las intestinales, el Crohn, colitis ulcerativa, vamos a hablar de otras inflamatorias que no son de las de colitis y Crohn, ¿no? Las enfermedades diarreicas. La diarrea se define como un aumento de la masa fecal, la fluidez y la frecuencia en general que existan o que se presente un contenido más de 200 gramos de heces por día, ya se debe considerar como una diarrea. ¿Okay? Hay 4 tipos de diarrea: la secretora, la osmótica, la malabsortiva y la exudativa. ¿Ya? Las diarreas malabsortivas, una de las más, o las diarreas por mala absorción, tenemos todas estas de acá. ¿Okay? Todas estas son causas de diarrea por mala absorción. ¿Okay? Pero ¿cuál veo yo en mi hospital? Celíaca, muy poco frecuente. Estrúbulo cervical, nada. Pancreatitis crónica, nada. Fibrosis cística, no. Carcinoides, sí, más o menos. Enteropatía inmune, no. Micobacterias, sí. Whipple, no. Esto no. Esto puede ser la gastroenteritis viral, la bacteriana también, la parasitaria también y la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Okay? Entonces, celíaca, carcinoide, viral, bacteriana, gastroenteritis parasitaria y la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que más veo en la práctica. ¿Okay? No veo mucho fibrosis cística, nunca he visto. Pancreatitis, a pesar de que la pancreatitis es relativamente frecuente en nuestro medio de la aguda, que una pancreatitis evolucione a una crónica es bien difícil porque o bien se muere en la aguda o bien le logran salvar su páncreas, y tiene una vida normal. Pero no vemos tantas pancreatitis crónicas, o sea, pacientes con pancreatitis crónicas y que cursan con diarrea con mala absorción. Y enteropatía inmune también es poco frecuente, no veo casi nada de enteropatía inmune. Acá le podríamos agregar, por ejemplo, por medicamentos, también medicamentosa, también veo bastante. Y otra más, bueno, pero que entra dentro de las diarreas, que es la colitis microscópica, esa también veo bastante. Esa sí veo bastante, ¿no? Ya, bien, vamos a hablar de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, todavía no estamos hablando del Crohn o colitis ulcerativa, pero vamos a hablar más adelante. La enfermedad celíaca es una enfermedad que está asociada al consumo de gluten. El gluten es una proteína que normalmente lo tienen los alimentos a base de trigo. ¿Okay? Y el gluten tiene varios péptidos, ¿okay? Varios componentes, es una proteína, y unos péptidos es la gliadina. ¿Okay? La gliadina ingresa hacia la lámina propia del intestino, ¿okay? Y luego es metabolizada por una enzima que se llama la transglutaminasa. ¿Okay? La transglutaminasa. La transglutaminasa transforma la gliadina en una gliadina deaminada, ¿okay? Y esta ya funciona como un antígeno para la célula presentadora de antígeno. Se lo presenta aquí a un linfocito T. TCD4 que empieza a liberar interferón.
Y el interferón, y con la estimulación del linfocito B, produce todo el daño del epitelio del intestino delgado, específicamente del duodeno. ¿Okay? El duodeno es donde se produce la mayor cantidad de absorción de nutrientes. ¿Okay? Luego viene el yeyún, el ilion, pero el duodeno es importantísimo. Si tú quitas el duodeno, casi una gran cantidad de nutrientes no se van a poder absorber. Por eso es que se produce diarrea por mala cocción. ¿Okay? Entonces, ahí empieza a haber una gran cantidad de lesión a nivel de las células de borde de cepillo, ¿no? Que son estas las que se encargan de las absorciones. Parte de la patogenia de la enfermedad celíaca es también la presencia o la expresión de las células de los enterocitos de esta proteína que es el MIC-A y las interleuquina 15 y la expresión de un ligando por el linfocito T que es el NKG2T. ¿Okay? Estos de acá son importantes. Bien, ¿cómo sospechas una enfermedad celíaca? En primer lugar, diarrea crónica. Los pacientes se vienen con diarrea crónica principalmente. ¿Ya? Y en la enfermedad celíaca no discrimina edades, pueden ser pacientes pediátricos, adultos jóvenes, incluso hasta mayores. ¿Okay? Y el diagnóstico actualmente se basa en 3 puntos. Uno es el HLA, que es el DQ2 y el DQ8. 2, el dosaje de la transglutaminasa. Antes eran los anticuerpos contra gliadina, ¿okay? Esos ya no son tan efectivos. Ahora se usa la transglutaminasa, los anticuerpos contra transglutaminasa. Y 3, la biopsia. La biopsia duodenal. ¿Ya? En la biopsia del duodeno vamos a ver hay unos criterios que se llaman criterios de Marshall. ¿Okay? Criterios de Marshall. Los criterios de Marshall utilizan 3 variables histológicas: la vellosidad, los linfocitos intraepiteliales y la hiperplasia de las criptas. ¿Ya? ¿Cómo se traduce eso? Vamos a hacerlo así. El duodeno tiene su vellosidad, ¿no? vellosidad. Y luego también tiene sus criptas, ¿no? Por acá. Y luego también tiene sus muscularis y acá están sus vértebras de uno. Atrofia vellositaria es cuando la relación entre la cripta, el grosor de la cripta y el grosor de la vellosidad es menor a 3. Entonces, si es menor de 3 o la relación es menor de 3 a 1, existe atrofia vellositaria. Entonces, ¿cómo veríamos? Veríamos así, vellosidades cortitas, o vellosidades aplanadas, o simplemente no veríamos vellosidades en el duodeno. ¿Okay? Eso es atrofia vellositaria. Ese es un punto ahí, un puntazo. Lo otro son los linfocitos dentro del epitelio. Como vemos acá el epitelio intestinal, dentro del epitelio vemos estos chiquitos, ¿no? Que son linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos son? Linfocitos TCD8, estos de acá. Por eso los vamos a ver. ¿Okay? Cuando estos son más de 30 en 100 enterocitos, acá contamos de acá hasta acá hay 100 enterocitos. Y entre estos 100 enterocitos, ¿cuántos linfocitos contamos? Vamos a suponer que haya 50. Cuando es más de 30, es también un puntazo acá, en los criterios de Marshall. 1, 1, y la hipertrofia de las criptas, estas de acá, estas son las criptas, 1. ¿Ok? Entonces, más o menos un 3 de 1, 3 de estos 3 variables que se cumplan es también el diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Ya? Pero esto tiene que ir de la mano con el dosaje de la transglutaminasa y también podría ser a nivel de la medición del HLA, que puede ser del DQ2 o del DQ8. ¿Cuál es el tratamiento? Nada, solamente quitar el gluten. No puede comer gluten esta paciente. Ahora, van a ver ustedes que existen pacientes que ustedes les quitan el gluten, diagnosticados ya con una enfermedad celíaca, les quitan el gluten y siguen con la enfermedad, siguen con la diarrea. Ahí pueden suceder 2 cosas: o que no sea enfermedad celíaca, porque en realidad la enfermedad celíaca debería remitir con el gluten, ¿okay? Evitando el consumo de gluten.
y ahí existe una posibilidad de que sea otra enfermedad, y hay una gran gama de patologías. Una de ellas es el escurre tropical, por ejemplo. O la otra que es más rara y menos frecuente, que es una enfermedad celíaca resistente al consumo de gluten, que eso es rarísimo. Entonces, pero lo normal es que con el tratamiento, y ya deja de consumir gluten, el paciente remite las diarreas. Bueno, esto no lo voy a mencionar tanto, el escurre tropical. Ya, ahora vamos con las las enteritis bacterianas. Todas estas son las que te pueden producir una gastroenteritis bacteriana que, dicho desde el punto de vista histológico, se le conoce como colitis autolimitada. Cada una de estas puede producir, ahora no todas producen la enfermedad en la misma intensidad y de la misma forma, ¿ya? Cada una las produce de forma distinta. Por ejemplo, el cólera, no sé si hablarán cada uno, no, y ahí se pasan intestinales. El cólera tiene un mecanismo bien interesante en cómo produce la diarrea. Produce una diarrea de tipo osmótica, ¿ya? Más o menos así. El cólera tiene una toxina que tiene dos unidades, la A y la B. Ya lo deben haber leído. Estas dos unidades, ¿ok?, son importantes para la entrada de la toxina a la célula. La B permite la entrada de la toxina al enterocito, ¿ok?, y la A luego es fagocitada por el enterocito y se forma un endosoma que luego va hacia el retículo endoplasmático tuboso. Ahí se queda la toxina A. En el retículo endoplasmático la toxina A luego es, por unas enzimas, es modificada y el retículo endoplasmático pasa al citosol. En el citoplasma, la toxina A, o la subunidad A de la toxina, se une a una subunidad, más o menos para acá, de una proteína G. Acuérdense, la proteína G tiene tres unidades, ¿no? La alfa, la beta y la gamma. ¿Cuál es la subunidad activa? La más activa es la alfa, que activa ¿qué? A la enlatociclasa, ¿no es cierto? Y la enlatociclasa, ¿qué hace? Produce AMP cíclico, y el AMP cíclico en el enterocito lo que va a producir es la activación de los CFTR, que son unas proteínas integrales que se encargan de la liberación de cloro, HCO3, y no me acuerdo el otro, sodio creo que no, cloro, HCO3 y no me acuerdo el otro, ¿ya? Entonces, la toxina A va a unirse de forma covalente a la subunidad alfa, de tal manera que la subunidad alfa se mantiene activa todo el tiempo de vida media y está constantemente activando la enlatociclasa y está aumentando los niveles de AMP cíclico de forma indefinida, y el enterocito está que libera al medio, a la luz, una gran cantidad de cloro, HCO3. Este cloro produce un aumento de la presión osmótica en la luz y empieza a migrar todo el agua del intestino y se empieza a formar una diarrea de tipo secretorio, ¿ok? Este mecanismo o esta unión de la toxina a la subunidad alfa de la proteína G se le conoce como ADP ribosilación, ¿ok? ADP ribosilación, se llama ADP ribosilación. Este mismo mecanismo lo usan otros tipos de bacterias que también producen este tipo de diarreas medias secretoras, osmóticas, ¿ya? Otros mecanismos que usan, por ejemplo, la Campylobacter, la Shigella, son toxinas que van a dañar directamente al enterocito, ¿okay? Pero en general, ese tipo de mecanismos usan las bacterias, ¿no? Algunas cosas importantes. El Campylobacter es el más frecuente de las causas de las bacterianas, de gastroenteritis bacteriana, ¿ok? El Campylobacter va a estar relacionado a personas que viven cerca a criaderos de aves o que tienen palomas en nidos de palomas en el techo, ¿no? Se enferman bastante con Campylobacter, ¿ya? Puede llegar a ser una diarrea acuosa, pero podría ser disentérica con la presencia de sangre, ¿okay? Porque tiene toxinas que dañan directamente el epitelio. La Shigella, el Campylobacter es el que se asocia al síndrome de Guillain-Barré, ¿saben? ¿Se acuerdan? ¿O es la Shigella? No me acuerdo. Uno de estos dos. No, la Shigella creo que se asocia al síndrome urémico hemolítico, ¿no es cierto?
y es el Campylobacter el que se asocia al síndrome de Guillain-Barré, que es una especie de polineuropatía crónica, bueno, en el que hay una parálisis flácida, ¿okay? Es asociada a Campylobacter. Hace como 4 años hubo también una epidemia, una alza de síndrome de Guillain-Barré relacionados a virus también. Campylobacter, ¿no? A virus también hubo. Cuando yo estaba de R1, hacía guardias en emergencia, hubo un brote de pacientes que tenían síndrome de Guillain-Barré. Y estos pacientes entraban a ventilación mecánica porque se les empezaba a dormir todo, se empezaban a tener flacidez de todos los músculos, desde los miembros inferiores, simétricamente subía, y cuando llega a los músculos respiratorios no respira, ya no puede realizar ventilación mecánica. Entonces, en ese caso fue por virus, no me acuerdo qué virus estuvo asociado, pero el Campylobacter también está íntimamente asociado a ese tipo. Shigella, en cambio, está asociado a otro tipo de enfermedad autoinmune que se llama síndrome urémico hemolítico. La salmonela, hay 2 tipos de salmonela. La salmonela la salmonela SPP, que es la que produce la diarrea disentérica, y la salmonela típica es la que produce la fiebre tifoidea. A pesar de que ambas son producidas por el mismo tipo de salmonela, o sea, la misma bacteria salmonella, las variantes son diferentes y en ambas producen diferentes patologías, digamos así. Mientras que la salmonelosis, que es la diarrea disentérica, va a producir diarrea disentérica y es autolimitada. La salmonella tifus sí produce una enfermedad más crónica con fiebre, puede tener reservorio en la vesícula biliar y etc. Y puede producir hepatomegalia y esplenomegalia, ¿ya? Luego la Yersinia. ¿Qué cosa es importante con respecto a la Yersinia? Es que al igual que la tuberculosis, la Yersinia produce granulomas, ¿ya? Y cuando yo veo histológicamente, si yo te pongo una biopsia de ilion y le pongo granulomas, y me va a decir, TBC, no, puede ser Yersinia también, ¿ya? Tienes que hacerlo cultivo. Las E. coli, las E. coli tienen un montón de variantes, la heterotoxigénica, la patogénica, la hemorrágica, la invasiva y la enteroagregativa, ¿ok? Ya. ¿Cuál es la causa de colitis pseudomembranosa? Esto es a nivel del colon distal, más o menos, ¿no? El cocido difícil normalmente está asociado al consumo de antibióticos. El paciente está hospitalizado. ¿Cómo es lo clásico? Está hospitalizado porque tiene una ITU, ¿no? ¿Por qué hospitalizas una ITU? Se puede dar tratamiento en casa, porque es una ITU D positivo, ¿no? Que tiene resistencia a todos los antibióticos. Si tiene resistencia a todos los antibióticos orales, ¿cómo manejarías la ITU con antibióticos endovenosos, ¿no es cierto? Por eso lo tienes que hospitalizar, lo hospitalizas. Y está 5 días, y después de los 5 días empieza con una diarrea sanguinolenta, abundante diarrea sanguinolenta. O sea, le ha dado una colitis pseudomembranosa, ¿ok? Porque el Clostridium difficile, su crecimiento en el colon está limitado por la flora bacteriana. La flora bacteriana evita que crezca el Clostridium difficile, ¿ok? Pero si tú matas toda la flora porque le has dado un antibiótico de amplio espectro, el Clostridium empieza a proliferar y produce la colitis pseudomembranosa, ¿ya? La enfermedad de Whipple. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Whipple? Histológicamente es la TBC por Mycobacterium avium. A ver, acá le hago Whipple, TBC, Mycobacterium avium, ¿ya? No tuberculoso, sino avium, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambas van a producir una gran cantidad de ¿qué? De macrófagos, y si tú les pides coloración de paz, ambas van a ser positivas. Positivos acá, dentro de los macrófagos. ¿Cómo lo distingues? Por el Ciel-Nielsen, ¿okay? En Whipple, ¿okay? Que es una bacteria, es un flagelo también, es Ciel-Nielsen lógicamente negativo, ¿no? En cambio, en TBC por Mycobacterium avium es Ciel-Nielsen positivo, porque es una bacteria de corte resistente, ¿okay? Pero PAS positivo ambas, y ambas producen macrófagos con microorganismos llenos de genecitos dentro del citoplasma, ¿ya? En Whipple es negativo, ¿verdad? Y en TBC es Mycobacterium avium, chicos. Yo le pongo tuberculoso, está con incorrecto, ¿okay? No es el avium, ¿no? Ya, ahora sí, enfermedades inflamatorias intestinales. Hay un palito, pero no sé cómo la puedo hacer. La diferencia entre Crohn y colitis ulcerativa, ¿cómo es? Más o menos viene así. Tenemos acá una circulación.
¿Qué pasó, eh? Un fármaco, dicen. Como ahora están todas las representaciones En la colitis ulcerativa, inicialmente se afecta el recto, ¿ok? El recto. Y luego, si se van a afectar otras partes del segmento intestinal colónico, se afecta en orden. Se afecta primero el sigmoides, luego sube el ascendente, luego sube el transverso, baja por el ascendente, perdón, el descendente, el ascendente y termina en el cielo. ¿Okay? Y nunca pasa más del colon, siempre se queda a nivel del colon sin llegar a pasar al ilio. Bueno, eso es teórico. Cuando hacemos la especialidad sí hay muchas más variantes, pero eso es lo más frecuente. ¿Okay? En cambio, en la enfermedad de Crohn, esta es colitis ulcerativa. En cambio, en la enfermedad de Crohn, inicia normalmente en esta zona de acá, en el ciego o en la válvula ileocecal y en el ilio distal. Pero cuando se extiende, no se extiende en orden, así como la colitis ulcerativa. Se extiende y puede salpicarse por acá, se salpica por acá, pero nunca compromete el recto. ¿Okay? Y esa es la diferencia, esa es una diferencia anatómica. Mientras que en la colitis comienza en el recto y luego va ascendiendo y descendiendo de forma ordenada y progresiva, la enfermedad, perdón, es en la colitis ulcerativa, en la enfermedad de Crohn comienza normalmente en el ciego, en la válvula o en el ilio distal y se salpica por todos lados. Puede incluso irse a otras partes del intestino, como por ejemplo el esófago, bueno, eso por menos, el estómago, el intestino delgado y otras partes del intestino. ¿Okay? Eso es por un lado, eso es en su distribución. En su distribución anatómica, en su distribución de la mucosa, ¿cómo afecta? En el Crohn, en la colitis, perdón, tiene una distribución segmental. O sea, por ejemplo, inicia acá, esto está afectado, esta parte de la mucosa, y luego va creciendo de forma segmental progresiva. Todo el segmento se va comprometiendo. En cambio, ese es en la colitis ulcerativa. Y en cambio, en el Crohn, el compromiso es en, ¿cómo le dicen? En salpicado, ¿no? O sea, vamos a ver que de acá se salta esta parte de la mucosa y entre ellas vamos a ver mucosa normal, ¿ok? Esa es otra diferencia, ¿ok? Endoscópica. Otra diferencia, en la colitis ulcerativa solamente se llega a afectar la mucosa y máximo la submucosa, ¿ok? Nada más, colitis ulcerativa. En cambio, en el Crohn se va a afectar todo el espesor de la pared intestinal. Se afecta la muscular propia, se afecta la subserosa, la serosa, todo se afecta, ¿ok? Se afecta toda la pared, ¿ya? Y luego, histológicamente, acá está el cuadrito, ¿no? Normalmente afecta ilion, colon, en cambio la colitis solamente afecta el colon y en ese orden, ¿no? Recto, sigmoide, colon ascendente y lo demás, ¿no? En cambio el recto en la enfermedad de Crohn es poco frecuente, casi nunca. Más bien el Crohn llega al colon sigmoide, vamos a suponer, no afecta el recto, se va hacia el ano, ¿okay? Y produce abscesos perianales, por ejemplo. O sea, tanto respecto al recto que en vez de pasarse el recto para llegar al ano, se salta el recto y pasa al ano. Curioso, ¿no? De esa forma de distribución. Ahora, otra cosa que tiene el Crohn que no tiene la colitis ulcerativa es la formación de granulomas, ¿okay? Los granulomas tiene Crohn y la colitis ulcerativa no tiene, ¿okay? Bueno, no tiene a medias, ¿no? Porque sí tiene un tipo de granuloma, pero no es el granuloma común que vemos nosotros, ¿ya? Las fístulas, el Crohn tiene, ¿por qué? Porque el Crohn produce compromete transmuralmente, compromete todas las capas de intestino. En cambio, la colitis ulcerativa no hace fístulas porque solamente compromete la mucosa y la submucosa, nada más, ¿ya? Pseudopólipos son marcados en la colitis, no son tan frecuentes en el Crohn, ¿ya? Básicamente eso. Pero lo que sí comparten ambos es
que son ambos pertenecen al grupo de las colitis crónicas. Así como en el estómago había gastritis crónicas, acá también hay colitis crónicas. ¿Okay? Ambos sí tienen criterios que se parecen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se diagnostica un Crohn o una colitis de forma histológica? Primero, yo veo la biopsia, ¿no? Vamos a suponer que tienes un paciente con diarrea disentérica, ¿okay? Y tú le haces el gastro y le haces una colonia, y entras, pues, ¿no? Y ves una úlcera. Entonces, y le tomas una biopsia a la úlcera, ¿okay? Entonces yo voy a buscar características o criterios de cronicidad para decir que es crónico, ¿no? Hay varios criterios de cronicidad que son histológicos, no los voy a mencionar, ¿okay? Pero esos criterios, si se cumplen, todos estos criterios, yo puedo decir que es una colitis crónica, ¿ya? Entonces, ya diciendo que es colitis crónica, o bien puede ser enfermedad de Crohn, o bien puede ser colitis ulcerativa, porque ambos comparten la misma característica de colitis crónica. ¿En qué cosa la diferencia? La diferencia entre Crohn y ulcerativa no es tanto histológica, sino acá viene a detallar la distribución, cómo se distribuye las capas que afectan en la mucosa. O sea, yo cumplo solamente con decirle al gastro que es colitis crónica y si tiene actividad o no, porque eso es lo que tienes que decir, porque puede ser que tenga una colitis crónica pero que no tenga tanta actividad en el sentido de que la enfermedad no está tan florida, ¿okay? Entonces yo cumplo con decirle colitis crónica. Sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal. En la biopsia no esperen encontrar que yo les diga colitis ulcerativa o Crohn, ¿okay? En la biopsia le voy a poner colitis crónica, ¿no? Y ya lo determinará la distribución de la úlcera, las capas que compromete la úlcera, si solo compromete la mucosa. Otros hallazgos, por ejemplo, el patrón salteado de la colitis o el patrón difuso de la colitis ulcerativa, el patrón salteado de la enfermedad de Crohn. Y esos hallazgos van a finalmente determinar si es un Crohn o una colitis ulcerativa, ¿okay? Pero ambos comparten que son colitis de tipo crónica. ¿Ya? Entonces producen fístulas, ¿no? Pueden ser fístulas de la vejiga, fístulas enterocutáneas, un montón de fístulas. Y acá está el Crohn, ¿no? El Crohn, como tiene fístulas, por eso es que pasa hacia la pinza y traspasa la pared, ¿no? Porque perfora toda la pared. En cambio, la colitis ulcerativa no solamente afecta la mucosa, ¿no? Acá está la enfermedad de Crohn, acá vemos los granulomas. La colitis ulcerativa no tiene granulomas. El Crohn sí lo tiene. El problema es que no es tan fácil ver los granulomas, por eso es que no se convierte en una herramienta tan diagnóstica tan buena. En la colitis ulcerativa solamente se afecta la mucosa, máximo la submucosa. La muscular está ok, está normal, no se afecta, no se va a afectar. Ese es un hallazgo también bastante importante para distinguirlos. Bien, ya terminando ya la introducción. Chicos, escuchen, ¿alguien más ha llegado ahorita? ¿Alguien más ha llegado? Sí, ya voy a darles a ustedes 10 minutos para que hagan la encuesta porque muy pocos la han hecho, ¿ya? Está bien, no sé, que tienen que resolverlo. Así que les voy a dar 10 minutos para que hagan su encuesta de esta forma solita. Si yo llego y no veo un aumento de esos números en mi encuesta, no hay problema. Sí hay. Sí hay, acaba de clase. 3 fijas. 3 fijas. Ya varias fijas. ¿Fijas A los que o no han no? venido ya perdieron. A ver, nosotros Lo somos ponen grupo de... privado ahorita. Sí. ¿Se puede ver quién ha hecho? No, eso no hay. No puedo ver, solamente puedo ver el número, ¿Cuánto o sea, el número de lo que han hecho.